No me lo van a creer, pero los cuadros de COVID y otros virus son de los principales agentes que causan problemas de crisis de asma o asma aguda, que son sinónimos, ¿sí? Y los casos crónicos ya se deben a otras situaciones también que son menos agudas, son menos, quizá menos rápidas o menos explosivas, pero que son persistentes, ¿no? Y aquí sí vienen la exposición crónica al humo del tabaco, a la contaminación, a factores irritantes, a la misma alergia. O sea, si yo soy alérgico al perro, al gato, al polvo y todos los días estoy expuesto a esto, pues todos los días voy a tener un poco de estos síntomas. Y sin embargo, estos agentes también que son alérgicos lo pueden desarrollar en una alta concentración. Cuando yo me expongo a una alta concentración de un polen, de una sustancia, un alergeno, pues puedo tener también un evento sumamente agudo y sumamente fuerte o agresivo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el médico va a tener y va a tratar de buscar cuál es la causa, porque la causa es fundamental identificarla para poder tratarla. Miren, el 80% de los pacientes que son pequeños, los niños, sus desencadenantes o el agente causal de los cuadros de asma son cuestiones que tienen que ver con alergias. Puede ser un alimento, puede ser una cuestión ambiental, algo que yo me exponga, lo respire, me lo coma y me lo bote, me lo desencadene de manera inmediata. Pero también también se puede deber a a una exposición crónica que sea más ligera, menos agresiva. ¿De acuerdo? Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu amigo el doctor Jaime del Río, con su servidor. Y nuevamente un martes más, martes por la tarde. Hoy estamos a 15 de agosto, ¿sí? Del 2022. Y bueno, vamos a empezar con un nuevo programa, un programa que te prometo que va a estar interesante. Vamos a tratar temas también de mucho interés, de mucha ayuda. Vamos a platicar un poquito naturalmente de nuestra evaluación y seguimiento que hacemos de COVID, ahora de viruela del mono. También hablaremos un poquito de este regreso a clases, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está viviendo, cómo podemos tener un mejor regreso a clases, y también vamos a platicar sobre el tema de asma. Si llegamos a tener más tiempo, hablaremos de la hipertensión arterial sistémica, de la hipertensión arterial o presión alta, como comúnmente le decimos. Y bueno, vamos a empezar. El programa va a estar bueno, como les digo. Lo primero de lo que quiero que hablemos el día de hoy es acerca de lo que está pasando a nivel mundial nuevamente y en México sobre todo con el COVID. Con el COVID tenemos un tema, los casos siguen bajando, sigue habiendo una menor reporte en los casos nuevos, pero a pesar de eso, el fin de semana se reportaron 11,000 casos, ¿no? Ya no estamos en los 40, 50,000 casos nuevos por día que se reportaban. Ahora solo fueron 11,000, y lo digo con sarcasmo, porque pues 11,000 nuevos casos en un día, ¿no? Es un número bastante alto, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente, por otro lado, el número de personas que sigue falleciendo no es pequeño. Siguen rondando los 100 personas por día. Y bueno, pues por supuesto que tener de luto a 100 familias al día es una cosa muy grave, muy delicada. Y para nada, pues se trata de un tema pues alentador, ¿no? O sea, tenemos más de 2 años y medio ya prácticamente con
con este problema y lo hemos platicado en muchos programas. Hemos tenido un número importante de decesos, miles y miles y miles de muertes y de personas que pues desafortunadamente ya no están aquí con nosotros y que murieron de COVID o por causas secundarias al COVID, ¿no? Finalmente eso no lo vamos a saber hasta dentro de quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Tenemos nuestras estadísticas oficiales, pero tenemos también la estadística oculta, la que más se acerca a la realidad, la cual nos dice que por lo menos habrá que multiplicar por 1.5 o en algunos casos hasta por 2 el número oficial de fallecidos que se reportan todos los días, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se está haciendo? Pues están vacunando y revacunando a todas las edades. Particularmente estamos en el grupo de 7 años con primer dosis y con los refuerzos con los mayores de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 y de ahí en adelante. Algunos estados apenas, como en el Estado de México, van un poquito más atrasados, otros estados un poco más, pero la buena noticia es que siguen aplicando las dosis de vacunas que se tienen a disposición de los niños, sobre todo de los adolescentes, y qué decir de los adultos mayores. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito también de viruela del mono. Los casos siguen aumentando de la viruela del mono. Sigue habiendo un número importante de personas que están reportando. Los primeros lugares siguen siendo los mismos que hemos reportado: Estados Unidos, España, Reino Unido, otros países europeos. Particularmente América Latina se ha quedado un poco atrás. México también no es la excepción. El tema aquí es que, y sigue siendo una cuestión de mucho interés y también de mucha preocupación para todos nosotros, el hecho de que al principio las lesiones pudieran simular cualquier otra enfermedad, enfermedades como varicela, como herpes zóster, enfermedades exantemáticas de otro tipo, y realmente solo quizá hasta la aparición de las primeras vesículas o incluso hasta las costras es cuando ya empezamos a distinguir qué tipo de enfermedad se trata, si es la viruela del mono, si es varicela, si es herpes zóster, si es cualquier otra enfermedad, ¿no? Impétigo también se puede confundir, molusco contagioso. Por ahí un grupo de médicos en todo el mundo se ha dado la tarea de hacer un como photobook con toda la evolución de las lesiones, cómo se van presentando, y se ha distribuido de manera universal en las redes y en las plataformas de médicos, por supuesto, entre nosotros mismos, para tener mayor conocimiento y poder distinguir de manera más oportuna, de manera más eficiente, estas lesiones al inicio de la enfermedad. Noticias buenas es que sí hay ya vacuna para la viruela del mono, pero desafortunadamente sigue siendo un número tan pequeño y tan escaso que pues va a pasar muchos meses y va a ser muy difícil para que podamos estarla aplicando en la población abierta. Esa es la buena y la mala noticia también al respecto de la viruela del mono. Por otro lado, y esto que viene mucho a colación con vacunas, pues para el caso del COVID, Moderna acaba de anunciar para la vacuna de COVID que ya está disponible la vacuna que trae protección contra la cepa original, que es la cepa alfa, beta y delta, que tenían buena cobertura, una cobertura amplia para evitar los casos graves, pero también acaban de agregar la cepa que cubre para variante Omicron. Entonces, ténganlo esto bien registrado, la vacuna de Moderna que conjunta virus para COVID para las nuevas cepas Omicron, que hay varias variantes de Omicron, y para las variantes anteriores. Entonces, esa es una vacuna que va a estar muy completa y que próximamente ya se estará aplicando
en países como en Estados Unidos y quizá en algunos meses o no sé en cuánto tiempo, espero que esté disponible en nuestro país. Noticias buenas, como les decía. Otra noticia buena es que también es cada vez más común el uso de Paxlovid o el antirretroviral que se utiliza para COVID. Entonces, ya hay en México, no está disponible en farmacias, no está para la venta al público, se está manejando con mucho sigilo, instituciones nada más de gobierno, la Marina, el Ejército, los cuales tienen el control. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay un número muy reducido de estas unidades en los almacenes del sector salud, ¿no? Entonces, pero en otros países, pues la verdad es que cada familia, por ejemplo, en Estados Unidos, no hay que ir tan lejos, pues ellos tienen y están distribuyendo de manera universal el medicamento y entonces están haciendo mucho mejor frente a este problema. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de el regreso a clases. Ya desde hace un par de semanas, universitarios y preparatorianos regresaron a las aulas. Se notó, se vio cómo aumentaba de manera significativa los tiempos de traslado debido al congestionamiento vehicular. Entonces, tenemos que ahora, la próxima semana, un número también importante ya del high school o de la secundaria regresan a clases, algunas primarias, la gran mayoría regresará a partir del 28 de este mes. Por lo tanto, las vacaciones de verano escolares se están acabando. Si lograron salir, qué bueno. Si no y planean hacerlo, háganlo. Es una buena época, es una buena fecha este fin de semana. Y hay muy buenos lugares que visitar, ya sean lugares cercanos a la Ciudad de México o a donde ustedes vivan, o algún lugar de playa, ¿no? Que siempre son muy socorridos y también uno puede descansar ampliamente en cualquiera de estos, ya sea ciudad, sea playa, sea montaña, etcétera, un parque de diversiones. Todo está bien, todo se vale. Creo que también es buen momento de hacerlo. Afortunadamente ya esta quinta ola de COVID va para abajo, pero no se confina. A pesar de eso, sigo teniendo un número importante de pacientes que están teniendo COVID. Sí han sido mucho menos, la verdad. Han bajado mucho los números. Antes recibía un número mucho más importante de llamadas de personas que se acaban de contagiar, familias enteras, y ahora son más contados. Se mantiene la evolución de esta enfermedad y sigue siendo como aún leve. La mayoría de los síntomas siguen siendo de presentación leve y la gran o inmensa mayoría de los pacientes prácticamente con remedios, con tratamiento sintomático que les llamamos los médicos, es decir, solo utilizamos medicamentos para el control del malestar, como para la fiebre, el dolor, la temperatura, estas cosas, pues absolutamente todos van y salen y únicamente están en su casa. Por lo tanto, pues va a ser muy interesante ver cómo poco a poco esto va a ir cada vez siendo menos, pero insisto, es un buen momento para salir de vacaciones. Varios pacientes me han preguntado, oye doctor, ¿será que puedo salir y irme de vacaciones? ¿No pongo en riesgo a mi familia? Pues les digo, ¿sabes qué? Naturalmente pones el mismo riesgo que si transitaras en esta ciudad, ¿no? Naturalmente debes de evitar estar en lugares de concentración, de aglomeración, en lugares donde haya poca ventilación, que son todas las medidas que ya sabes de memoria,
que repetimos hasta el cansancio, que uses tu cubreboca, pero a pesar de eso, o más de eso, pues no es necesario, no es necesario que lo hagas. Si te preocupa la cuestión de la varicela del mono, bueno, ahí sí, el hecho del contacto con superficies contaminadas, eso sí te puede traer que te contagies, pero a favor voy a decir que hay pocos casos en este país, o muy pocos casos. Por lo tanto, adelante, ¿no? Otra pregunta que hacen frecuentemente es si deben o no de aplicarse los refuerzos. Hay pacientes que solo tienen 2 dosis de vacunas y naturalmente la respuesta es sí, hay que aplicarse los refuerzos, los que sean necesarios para la edad. Lo único que les pido es que después de la segunda dosis, que es el esquema completo, el refuerzo se debe aplicar por lo menos 5 meses después. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Fíjense, les voy a contar que este programa se transmite de manera simultánea, ¿sí?, en mis redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, y al mismo tiempo por Imperfecto. Y de hecho tuvimos un problema con el audio, pero ya entramos, ¿no? Déjenme darle la bienvenida a la estación. Hola, listo, Martín. Bueno, pues damos la bienvenida a toda la gente que nos escucha en Imperfecto Radio. Es esta estación que se sintoniza en www.imperfecto.com.mx en la modalidad de radio. Y tuvimos un problema técnico. El servidor de la página del proveedor de la señal de internet parece que se había caído, pero les estamos dando la bienvenida y también ofrecemos una disculpa por estos minutos de retraso que pues no pudimos conectarnos. Estamos platicando acerca de el regreso a clases y el final de las vacaciones, ¿no? Entonces, yo decía que es importante que si todavía quieres salir de vacaciones, lo hagas y que tomes tus precauciones, estas precauciones que son las que normalmente hacemos, ¿no? Con el cubrebocas, con la distancia, el uso del alcohol, el lavado de las manos, ¿no? Tenemos aquí una de nuestras primeras preguntas de la gente que nos está viendo en las transmisiones por redes sociales, por Facebook Live, y dice: ¿qué cuidados hay que tener ante la viruela del mono? ¿Cómo evitar que nos contagiemos? Y si es igual que el COVID. Esto me lo pregunta Jesús DM. Bueno, nunca está de más tener siempre esta información a la mano y repetirla las veces que sean necesarias hasta que nos la sepamos de memoria. Y la respuesta es la siguiente, Jesús. La viruela del mono, si bien es cierto, se puede contagiar por vía aérea a través de las secreciones, estas gotitas de flush, por estornudo, por estar en contacto con una persona de manera cercana que nos esté hablando. No es su mejor mecanismo de transmisión, es un poco menos eficiente que el COVID. El COVID por mucho se transmite más así. Sin embargo, el contacto directo de nuestra piel con los fluidos o con los líquidos de las vesículas que salen en los pacientes que tienen viruela del mono es una erupción que se cuenta por cientos, incluso hasta por miles de vesículas. Ahora fíjense, así estaba descrito en epidemias anteriores, pero ahora los casos que me han tocado documentar de gente que lo ha publicado por medios electrónicos, en revistas, etcétera, pues no se ven tantas cientos de lesiones, ¿no? He visto sí decenas y decenas, pero no un cuadro tan aparatoso. Pero en fin, entonces, al estar en contacto con estas vesículas, el líquido que tienen las vesículas está lleno de virus y esto sí se contagia. Y si un paciente tiene vesículas y se rompen las vesículas y por algún motivo contamina la superficie de contacto
una silla, una mesa, el picaporte, y yo toco ahí sí hay manera de que yo me pueda contagiar. Por eso es muy importante insistir aquí sí en la viruela del mono, en la limpieza de las superficies que pudieran estar en contacto o superficies potencialmente infectadas que les llamamos para los pacientes para evitar el contagio con la viruela del mono, ¿no? Fuera de eso, una cosa muy importante también, que es como se empezó a ver a través de las relaciones sexuales, ¿sí? También se ha visto que de esa manera es un mecanismo que es eficiente para contagiarse del virus de la viruela del mono, ¿ok? Ahí están los mecanismos, Jesús. Bueno, ¿y cómo protegernos? Ahora, fíjense bien, el día de hoy, y hablando del regreso a clases, estuve en la junta de inicial o de bienvenida para el regreso a clases de mis hijos, y hay cosas importantes que hay que mencionar. Después de todo este tiempo perdido, y que se estima que los pacientes, bueno, que los muchachos, los niños, los adolescentes, todos los alumnos han perdido entre 2 y 4 años de aprendizaje escolar. Es un hueco enorme que esta generación de chicos se va a llevar y que difícilmente va a poder subsanar. Es importante que las escuelas se pongan a trabajar en tratar de cerrar esta brecha que se abrió, ¿no? Y uno de los principales objetivos era eso, ¿no? Mencionaba el director de la escuela que van a trabajar en cosas importantes, que en recuperar los hábitos que tenían, este ritmo de trabajo que tenían constante los alumnos y estos hábitos de estudio, de descanso y de lectura. Esto es muy importante y de alguna manera como papás tenemos que apoyar desde la casa para que esto se siga llevando a cabo. ¿Cómo? Pues también marcando los tiempos para juegos, los tiempos para ver el celular o ver las plataformas en streaming, los tiempos de estudio, los tiempos de comida también. Desafortunadamente vivimos una hecatombe donde pues, todo lo hacíamos en el mismo espacio, en el mismo momento, al mismo tiempo y todos juntos. Entonces era muy complejo que cada quien tuviera su espacio, su momento y su tiempo. Ahora hay que volver a marcar las pausas, los espacios y los tiempos personales, familiares, de trabajo, etc. Todo esto se tiene que volver a estructurar. Hay que darle estructura a el crecimiento y el desarrollo de los pacientes o en este caso de los estudiantes, pero también el espacio para las personas que ya lograron este grado de madurez, porque también necesitan y necesitamos todos nuestros espacios y nuestros tiempos. Entonces, desde la escuela se estará haciendo, pero también desde el hogar lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ese era uno de los objetivos. El otro objetivo, que se me hace también sumamente importante, es que gracias al abuso de las redes sociales, la escritura ha sufrido una deformación increíble, ¿sí? Entonces, nuevamente volver a retomar los hábitos de lectoescritura, de cómo escribir bien, con propiedad, cómo redactar bien una carta, un oficio, pues todas estas cosas que ya teníamos, que ya debemos de saber hacer o que deben de practicar los estudiantes pues, en el centro educativo. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que lo he mencionado muchas veces es la manera en que nos relacionamos. Perdimos la habilidad de sociabilizar, perdimos la habilidad de poder conectar con otras personas y en otros círculos. Particularmente las personas y los chicos fueron los más sacrificados, hombres, mujeres y de todas las edades, y me atrevo a decir que los que más fueron los adolescentes. Entonces, también se debe de apoyar y entender que los muchachos, los chicos, si no logran conectar, si tienen dificultades, pues a lo mejor está en la posibilidad de brindarles apoyo y apoyo a lo mejor con una terapia, apoyo familiar y tratar de fomentar esa relación que se da con los demás amigos, estudiantes o en otras familias quizá. Entonces nosotros también podemos generar ese marco en donde se sientan seguros. No olvidemos a los más chiquitos también. ¿Qué pasa con los bebés COVID o los bebés pandemia? Aquellos que nacieron
unos meses antes de que empezara el confinamiento y que estuvieron todo este tiempo encerrado. Tengo ejemplos que son muy cercanos, muy queridos, donde después de 2-3 años, pues no hablan, son sumamente aprensivos, apegados a los papás, y uno dice, bueno, ¿será que mi hijo tiene Asperger, tiene autismo, porque no habla, porque no pide las cosas, porque es se irrita con facilidad, suele ser agresivo? Y la respuesta es que no. Me atrevo a decir que la gran mayoría de todos ellos, en lugar de estar pensando este tipo de diagnósticos, pues lo único que tienen es una secuela del encierro por el COVID y que no hemos permitido este grado de madurez y este grado de desarrollo. Por lo tanto, la escuela también va a apoyar, y eso es parte de los objetivos primordiales, pero en la casa lo tenemos que hacer. No podemos dejar esto en manos de la escuela únicamente, sino que nosotros también tenemos que ser proactivos y tenemos que apoyar. Y una cosa importante que pocas veces lo decimos, pero el deporte es uno de los vehículos por los cuales logramos hacer que esto se lleve a cabo. El deporte individual, el deporte en conjunto principalmente, porque eso también nos ayuda a vencer esas barreras y a lograr la conexión con los demás integrantes de un equipo. Entonces sí, el deporte es importante, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, una cosa que también vale la pena mucho comentar es que las clases deben ser presenciales. Sí o sí, la modalidad en línea tiene que terminar por el bien de todos. Para que logremos estos objetivos, para que las escuelas se comprometan, para que nuestros estudiantes logren y tengan el grado de desarrollo que se merecen y que se les prometió, deben de ir a la escuela. No se les puede educar a distancia. Ya vimos el tamaño de fracaso que fue el intento de modelo educativo que implementó la Secretaría de Educación de este querido país, donde realmente hubo una deserción cercano al 1,000,000 de estudiantes. Imagínense que 1,000,000 de estudiantes no se reinscribió y mejor prefirió desertar porque realmente ni era el modelo adecuado, ni se les enseñaba, no había interacción. Y yo no estoy culpando a las familias que como no tenían manera de comprar, no sé, un iPad o una computadora, pues es culpa de ellos. No, es un problema que viene desde mucho atrás y que nos agarró pues completamente desprevenidos, y entre comillas, porque durante muchos meses se le hizo y se menospreció a la pandemia. Tuvimos por lo menos 3 meses previo a que llegara a este continente los casos de COVID y no se generaron ni se dieron las respuestas adecuadas, y nunca nadie, por supuesto, pensó en el tema educativo, me atrevo a decir. Entonces, y claro, y durante 2 años pues tampoco se hizo nada para corregir el rumbo de este barco que se está hundiendo, ¿no? Entonces, los niños tienen que ir a la escuela. Es la única manera en la que se les puede educar de la mejor manera posible. Creo que las escuelas son lugares seguros, lo he dicho durante mucho tiempo, se ha confirmado que realmente no son focos de contagio, no se generaron grandes epidemias en las escuelas, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos a la escuela, ¿de acuerdo? Finalmente quiero hablar dentro de la escuela y por qué es importante y por qué piden exámenes médicos a los chicos que van a la escuela. Precisamente por esto, porque los pacientes que van a las escuelas se trata de que tengan un desarrollo académico, pero un desarrollo físico para que alcancen su potencial. Y deben de estar en ideales condiciones de salud. ¿Y qué pasó con todos aquellos que sufrieron COVID? Que fueron miles y decenas de miles de pacientes que tuvieron COVID. Pues entonces hay que ver que esté todo en adecuadas condiciones. La posibilidad de que hayan tenido una secuela es sumamente baja. Pero hablemos del COVID largo, que le da a los adultos, pero también los niños también tienen sus secuelas y tienen diferentes alteraciones.
Y una de ellas son los problemas cardíacos que pudo haber generado, problemas pulmonares, debilidad muscular. Entonces hay que atender eso. Por eso es importante, sobre todo en esta época, el examen médico, ese requisito que a veces nos piden y que malamente se lo pedimos a mi vecino que es doctor, o le digo a la mamá, a la abuelita, que vaya a la farmacia y se lo pida al doctor de la farmacia. Creo que la valoración es muy importante. Y una vez estando adentro de la escuela, hay que seguir estando pendiente de lo que siempre hemos estado, que son los accidentes escolares. Y hablamos poco de eso, pero sí hay accidentes escolares. Y lo que más son golpes, traumas contusos, traumas de cráneo. ¿Sí? Una mala supervisión aunado a un chico intrépido y una mala vigilancia, ¿sí? Pues esto es lo que genera la fórmula perfecta para un accidente que puede ser leve o de consecuencias mucho más grandes. Miren, he tenido pacientes que sí acuden conmigo, desde fracturas de muñeca, de tobillos, de clavícula, fracturas de las bases del cráneo, de la órbita, fracturas de la bóveda del cráneo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque corren, chocan entre ellos, se pegan. Claro, todos son circunstanciales, no hay dolo ni mala voluntad en ninguno de ellos, afortunadamente, pero hay que estar pendiente de ello. E idealmente cada centro educativo debe de tener a una persona que sea capaz de responder de manera inmediata a la atención de estos traumatismos o de estos accidentes. Y otro de los accidentes, no menos importante, son las intoxicaciones o los ahogamientos o casi ahogamientos por cuerpos extraños. Y esto ocurre más en los chiquitos, ¿no? Que están comiendo algo y se les atora, o que comen algo o estaban tomando un medicamento y les genera una reacción alérgica importante, ¿no? Entonces, esto yo creo, desde mi punto de vista, es lo más común que se presenta dentro de los centros escolares y a lo cual el personal médico, el personal de enfermería tiene que estar capacitado en primeros auxilios y en las respuestas inmediatas para este tipo de situaciones. Pregúntenselo a sus directivos si tienen esa capacidad, y si no, pues quizá entre toda la comunidad pudieran implementar algo o, ¿por qué no?, demandar que este servicio esté cubierto, ¿no? Estamos hablando de cientos de estudiantes o miles de estudiantes. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de otro tema que va a ser de mucho interés, y vamos a hablar de asma. El asma, estábamos platicando en el programa pasado de las causas de tos crónica. Yo decía, bueno, el asma es una de las causas de tos crónica. Bueno, ahora vamos a hablar de asma como una entidad, como una enfermedad. Y resulta que ya le hemos tocado también varias veces en estos programas, en mis programas de Escucha tu Salud. Y no me canso de repetirlo porque además es un tema bien frecuente. Estamos hablando que en el mundo hay más de 360 millones de asmáticos y que en México más o menos el 12% de la población tiene asma. Estamos hablando de más de 12 millones de mexicanos. No es un número pequeño, no es un número despreciable. Somos 12 millones de asmáticos. Entonces, es algo que a lo largo de nuestra vida se nos puede presentar y puede desaparecer parcial, totalmente, y se puede volver a presentar 30 años después. Y eso está bien, y eso es parte del patrón que vamos ahorita a ir desmenuzando de esto que se llama asma. Fíjense, estoy contento porque el día de ayer tuve una paciente que, gracias a este spot, a este pequeño corto del programa anterior de la tos crónica, vino a verme. Me dijo, es que mira, tengo 3 meses tosiendo y te escuché y dije, pues voy a ir porque yo creo que hay algo ahí. Ya fui con varios doctores y me mandan A, B, C, D y no se me quita. Y estoy desesperada y estoy deprimida y siento que ya no puedo, ¿no? Entonces,
qué bueno, me da mucho gusto porque yo creo que vino al lugar correcto, que vino con la persona adecuada y va a estar bien. Va a estar bien, empezamos un tratamiento y de eso se trata esto, de que pueda y esto sea útil para todos, para alguien, con una persona a la que sea la útil. Con eso yo estoy muy contento, estoy por más servido y estoy feliz, ¿de acuerdo? Entonces, el asma es una enfermedad pulmonar. Es una enfermedad de los bronquios, de los pulmones, de estas estructuras que llevan el aire de la punta de la nariz hasta la parte más distal de los bronquios que están en el tórax. Y es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va a durar mucho tiempo y que puede tener altibajos, recaídas, mejorías, y que se puede quitar durante mucho tiempo. Incluso algunos pacientes solo van a tener asma en algún periodo de su vida, ¿no? Como el asma del infante o el asma del pequeño, o bajo ciertas condiciones, cuando está expuesto, por ejemplo, a ciertos olores, al humo de ciertas sustancias, bajo situaciones muy especiales, exposición laboral, contaminación, en el ejercicio. O sea, todas estas situaciones son desencadenantes de esta enfermedad. Entonces, nuevamente, enfermedad es una enfermedad pulmonar obstructiva, crónica. Esto es importante, obstructiva. ¿Por qué? Porque los bronquios se cierran. Si nosotros pensamos que el aire se transmite del ambiente a nuestros pulmones a través de una serie de tuberías que parecen como más como un árbol, como una ramificación. Piensen en un gran árbol donde el tronco es la parte más central de la vía respiratoria y se va ramificando en todos los pulmones, ¿no? Entonces es un árbol invertido y así se le llama árbol bronquial, de hecho. Entonces viene bajando y se va ramificando, y hasta el final cada una de estas hojas es un sitio donde se lleva a cabo el intercambio gasoso. Estos sitios donde se hace se le conoce como alveolos, ¿sí? Son sacos membranosos donde por un lado pasa un vaso sanguíneo, por el otro lado pasa una burbuja de aire. O sea, piensen que es como una cúpula, una gran cúpula donde llega el aire a través del árbol bronquial, llega ahí el oxígeno y pasa un pequeño vaso sanguíneo alrededor de toda esta cúpula que toma el aire y libera el dióxido de carbono, el aire que ya no nos sirve, el aire que no ya está usado, por decirlo así, que viene con productos de desecho, con aumento de monóxido de carbono, y se libera. Y es un movimiento constante. La respiración depende básicamente, y esto es importantísimo decirlo, de dos órganos. El primero y el más importante quizá es el diafragma, o sea, este músculo que tenemos aquí en la boca del estómago y que funciona como una carpa que se distiende y se estira, ¿sí? Es como un abanico que abre y cierra, y esto hace que jale, ¿no? Con presión negativa, genera una presión negativa al momento de tensionar los músculos, que hace que el aire corra por este árbol bronquial y llegue a estas cúpulas llamadas alveolos. Y el otro, y no menos importante, es el flujo sanguíneo, o sea, los latidos del corazón. Yo puedo tener una excelente ventilación y tener mis músculos del diafragma y los músculos de la caja del tórax en excelentes condiciones, pero si mi corazón no está bien y no bombea suficiente sangre y tengo hipertensión pulmonar y tengo otros problemas, no sé, insuficiencia cardíaca o algo que haga que la circulación en los pulmones no sea adecuada, ahí el intercambio gaseoso no se lleva a cabo de la mejor manera. Entonces estos dos aparatos trabajan de la mano para que nosotros tengamos una adecuada respiración, y la respiración es fundamental para vivir. Alguien que no tiene una buena respiración
es una persona que tiene problemas crónicos de hipoxia, o sea, de baja de oxígeno constante, y que a la larga van a tener consecuencias que son muy graves y que finalmente causarán un problema mayor y un problema que probablemente le cueste la vida a nuestro paciente. Entonces, en el asma, la obstrucción tan importante que se genera no es a nivel de la circulación, es a nivel del árbol bronquial, ¿sí? En las partes finales de los bronquios. ¿En dónde? ¿A qué altura? Digamos que es en el tercio distal, o sea, en la última porción. Es ahí donde estas ramas del árbol bronquial se inflaman y se colapsan parcial o totalmente. Por lo tanto, el aire que entra en la parte superior de la vía respiratoria no va a llegar a estas cúpulas llamadas alvéolos que están en la parte final del árbol bronquial para que se haga el intercambio gaseoso. Es ahí de donde viene el nombre de enfermedad pulmonar, naturalmente, obstructiva y de manera crónica. ¿Ok? Es quizá la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en la infancia, o sea, en los chicos, en los pequeños. En el adulto ya hay muchas otras enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí? Tenemos EPOC, tenemos enfisema, tenemos muchas otras cosas. Pero en los niños sí es quizá la más común, ¿eh? Bueno, entonces esa es la definición. Ahora, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo se manifiesta el asma? Pues bueno, es muy sencillo. Es un paciente, y quiero que se reconozcan si ustedes padecen de esto. Es un paciente, es un hombre, es una mujer, es un niño, una niña que tiene tos persistente, tos crónica que yo les decía. O puede ser una tos aguda, muy aguda, que pueda causar problemas respiratorios importantes donde la entrada de aire sea tan baja que el paciente está sumamente afectado, está sumamente agitado. Entonces eso es importante. Entonces la respiración se ve alterada, está agitada, puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda, vamos a tener un evento donde el paciente va a tener tos aguda, respiración agitada, va a escucharse un silbido, ¿sí? Que le llamamos sibilancias, que es el término médico. Este chiflido se genera porque al estar disminuyendo el calibre del árbol bronquial, ¿no? Nosotros tenemos un diámetro de una tubería que vamos haciendo cada vez más chiquita. En el momento que el aire va pasando por estos pequeños orificios, va a generar un sonido como un silbato. Y es por eso que se les puso el nombre de silbido o sibilancia del silbato. ¿Ok? Entonces tenemos tos, falta de aire o sensación de ahogo, silbido de pecho. ¿Sí? La tos puede ser seca o puede ser con flemas. Hay una producción importante de flemas. Normalmente en agudo es seco y para los siguientes días u horas va a empezar a producir una gran cantidad de secreciones de flemas, porque es característico que los pacientes asmáticos tengan muchas secreciones. Y un dato importante es que los pacientes que tienen asma van a revertir parcial o totalmente, es decir, con el uso de un broncodilatador, un medicamento que se han visto y ha salido en películas, en series, porque es muy común, porque es un medicamento que se usa, porque hay millones de asmáticos, que se aplica de manera inhalada, ¿no? Y que rompe el espasmo, es decir, abre rápidamente los bronquios y el paciente respira mucho mejor, ¿no? Este fenómeno de romper el espasmo se le conoce o se le llama como reversibilidad, es decir, revierte el broncoespasmo. Y esto es una característica muy importante para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, porque los pacientes que tienen enfisema o que tienen EPOC no tienen esa ventaja. Y claro que es una ventaja, porque un paciente que está en una crisis en agudo, al momento de recibir este broncodilatador, como el salbutamol, que es el clásico ejemplo, rápidamente mejora, ¿no? Claro, no se alivia por completo. El alivio requiere un tratamiento bastante amplio durante varios días, incluso durante muchas semanas. Pero de esa manera resolvemos la crisis, el evento agudo,
¿no? Entonces, cuando uno va al médico, siempre le va a preguntar el médico qué tan agudo es el cuadro. Si es sumamente agudo, que pudo haber sido desencadenado por un cuadro infeccioso. No me lo van a creer, pero los cuadros de COVID y otros virus son de los principales agentes que causan problemas de crisis de asma o asma aguda, que son sinónimos, ¿sí? Y los casos crónicos ya se deben a otras situaciones también que son menos agudas, son menos, quizá menos rápidas o menos explosivas, pero que son persistentes, ¿no? Y aquí sí vienen la exposición crónica al humo del tabaco, a la contaminación, a factores irritantes, a la misma alergia. O sea, si yo soy alérgico al perro, al gato, al polvo y todos los días estoy expuesto a esto, pues todos los días voy a tener un poco de estos síntomas. Y sin embargo, estos agentes también que son alérgicos lo pueden desarrollar en una alta concentración. Cuando yo me expongo a una alta concentración de un polen, de una sustancia, un alergeno, pues puedo tener también un evento sumamente agudo y sumamente fuerte o agresivo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el médico va a tener y va a tratar de buscar cuál es la causa, porque la causa es fundamental identificarla para poder tratarla. Miren, el 80% de los pacientes que son pequeños, los niños, sus desencadenantes o el agente causal de los cuadros de asma son cuestiones que tienen que ver con alergias. Puede ser un alimento, puede ser una cuestión ambiental, algo que yo me exponga, lo respire, me lo coma y me lo bote, me lo desencadene de manera inmediata. Pero también se puede deber a una exposición crónica que sea más ligera, menos agresiva. ¿De acuerdo? No lo he mencionado, pero vale la pena decir que el broncoespasmo, esta reducción del calibre de los bronquios, del árbol bronquial, se debe a la contractura del músculo liso, a la contractura del músculo que enrolla los bronquios. O sea, piensen que tenemos un tubo, que es un bronquio, y alrededor como espiral, como si fuera un resorte, tiene una tira de músculo que regula la entrada y la salida de aire. No podemos tener toda la vía respiratoria abierta todo el tiempo porque somos funcionales con una pequeña porción de funcionamiento a nivel pulmonar. Fíjense, una persona con medio pulmón puede vivir perfectamente toda su vida y de este medio pulmón no está abierta todas las zonas. Les debo de decir que además un paciente, dependiendo de la posición, de la hora del día, va a ventilar o va a tener una mejor ventilación en las partes superiores de los bronquios o del tórax, en los ápices pulmonares o en las bases de los pulmones. Entonces tiene mucho que ver. Y también si hay secreciones o no hay secreciones. Entonces esto tiene su ciencia, tiene su chiste. Entonces ya vimos qué es el asma, cómo se manifiesta, qué la causa, por qué se da. Pues la verdad es que es un problema genético finalmente. Es multifactorial, hay muchas cosas que la generan, ya vimos los factores desencadenantes, pero la cuestión genética, el factor de que si uno de los miembros de la familia lo tiene o yo lo tengo, se lo puedo transmitir a mis hijos y la verdad es que sí se puede. Yo les transmito, soy alérgico, esa condición de alergia que pueden desarrollar, alergia a la leche, eczema, rinitis o la misma asma. No necesariamente tiene que ser lo mismo, pero hasta el día de hoy es el factor de riesgo más importante. ¿Y cómo se trata? ¿No? Vamos a sentar rápidamente a platicar de las bases del tratamiento. Lo primero, resolver el problema en agudo. O sea, si un paciente viene en una crisis, hay que atender la crisis, hay que romper el espasmo y hay que hacer que el paciente vuelva a respirar, porque en ello depende su vida. ¿Sí? A veces los pacientes tienen que acudir a urgencias porque empieza a disminuir la saturación de oxígeno, porque la congestión por secreciones y la falta de entrada de aire, pero más que la falta de entrada de aire es la salida. Y les explico fácilmente cómo funciona esto.
es como si fuera una olla express, ¿no? Empieza por dentro a aumentar la presión, y entonces como los bronquios del árbol bronquial, estas tuberías empiezan a apretar, a comprimir, evitan la salida del aire que tenemos intratorácica. Entonces nos inflamos como un barril, literalmente se empieza a inflar por dentro, como si tuviéramos un globo, se infla, y entonces tenemos un aumento importante de la presión a nivel de lo que es la luz del bronquio, y esto hace cada vez más difícil la respiración. Entonces los pacientes tienen una sensación de ahogo muy importante, y también causa un estrés sumamente importante y una sensación de muerte también que es desesperante. Los pacientes incluso no pueden hablar y adoptan posiciones un poco extrañas donde tratan de aumentar el tamaño de la caja del tórax, ¿sí? Haciendo una posición de este tipo, ¿sí? Tratando de jalar y que se amplíen sus ejes anterior y lateral el tamaño de la caja del tórax para que entre más aire. Los pacientes pequeños ni siquiera pueden llorar porque no entra aire. Entonces, el primer objetivo es romper el espasmo, brindar un aporte de oxígeno importante para que el poco oxígeno que llegue sea un oxígeno al 100% y puedan ellos tener cubierta la cantidad o la necesidad de oxígeno que tienen. Por otro lado, utilizamos broncodilatadores que son muy importantes para que el paciente pueda respirar. Así rompemos el broncoespasmo, y utilizamos también antiinflamatorios de tipo esteroideo, ¿sí? Esteroides, que son los únicos antiinflamatorios potentes y que en este caso son de vida o muerte que los utilicemos, porque si no el paciente no va a seguir respirando de la manera adecuada y va a tener un daño que puede ser irreversible. Y cuando un paciente está en hipoxia, o sea, con baja concentración de oxígeno trabajando, sufre el corazón y sufren todos los órganos, los riñones, el cerebro. Entonces eso es definitivamente imposible, no debe de estar funcionando un organismo, un ser vivo bajo estas condiciones. Y en la fase crónica, cuando se rompe el espasmo, los pacientes siguen teniendo tos, siguen teniendo síntomas, la calidad de vida se ve sumamente afectada, y ahí lo que tenemos que hacer es mejorar, eliminar, desaparecer estos síntomas con el tratamiento que sea necesario. Y aquí un punto importante, ¿sí? Lo utilizarán un día, por decir algo, una semana, un mes, un año, el tiempo que sea necesario. Y además buscaremos la causa. Y al encontrar la causa podemos tratar y ganar, ya tenemos ganada la mitad de la batalla, la mitad de la enfermedad. La otra mitad es llevar a cabo toda una serie de medidas de control, de restricciones en algunos casos, a lo mejor alimentos, utilizar nuestros medicamentos de uso diario, pero además, si logro identificar, y esto aquí es bien importante, que sea un factor alérgico el que está generando este problema, y yo trato esta alergia por medio de una vacuna, por ejemplo, yo resuelvo el problema, ¿sí? Hago que mi paciente se haga tolerante al perro, al gato, al polvo, a los árboles, a los pastos. Todo lo que esté en el ambiente prácticamente se puede vacunar. No alimentos, y esto sí es importante que haga mucho hincapié, los alimentos no se vacunan, solo se evitan, y se pueden evitar 1 año o hasta 5 o 10 años. Pero si eso me va a dar la solución y me va a mejorar mi calidad de vida, créame que lo hacen los pacientes. Así sea el huevo, la leche y el trigo, o el huevo, la leche y la soya. Y son dietas que son difíciles de hacer. Entonces, esto es, grosso modo, cómo funciona, qué es esta enfermedad. Déjenme pasar a responder algunos comentarios que me han llegado. Vamos a ver, aquí tenemos, dice: doctor, yo conozco una persona que tenía toda la intención de estar en las clases en línea, ahora que se vino la pandemia, pero a veces el no tener las herramientas o que son tan caras lo hizo que lo descartara, y tuvo que ayudar a su mamá en el trabajo además. Bueno, entonces parte por eso se dio, bueno, supongo que de baja, y hasta ahora que se retoman las clases presenciales también tal vez las retome. Pues eso espero, que bueno.
creo que es importante subrayar que no dejen de educar a los chicos, que la educación es primordial en su vida. Y esto, gracias Adriana, nos lo comenta y estamos de acuerdo. Lidia nos comenta, dice, doctor, el tipo de tos es acorde al problema de salud que puede tener. Vaya, es igual si tiene una gripa o algo más crónico o cambia. Solo hay dos tipos de tos, una tos seca, una tos flemosa o aguada o húmeda y una tos mixta. O sea, son los tres tipos de tos que hay. Y que siempre les pregunto, ¿cómo toses? Seco, con flema, de las dos, en la mañana, en la noche, a qué hora, con qué te da más, con qué te da menos, con qué se te quita. Toda esa información es útil y las causas son diferentes. No por el tipo de tos voy a determinar que sea una única causa, sino que muchas causas manifiestan el mismo tipo de tos. Entonces hay que buscar un poquito más. ¿Sí, Lidia? Tengo una niña de 3 años, esto, Itzi, dice, gracias Lidia, Itzi dice, doctor, tengo una niña de 3 años y solo tiene tos cuando hace mucho frío, como hoy, o en la noche. ¿Me debo de preocupar? Gracias Itzi, el tema del frío es uno de los factores que desencadena la tos y normalmente los pacientes que tienen tos por frío o por ejercicio, por este recambio rápido de oxígeno que es frío también, son hiperreactores bronquiales, es decir, son delicados de los bronquios, se adaptan más lento a los cambios de temperatura y este cambio drástico de temperatura genera un espasmo bronquial por el frío que normalmente suele remitir en los próximos 15, 20 o 30 minutos o calentando a nuestro paciente o colocándolo en una habitación con un clima más agradable. También eso se trata y también eso se puede corregir. Itzi. Doctor, ¿es posible ser alérgico al pelo de gato, perro o algún animal de ese estilo? Por supuesto, es de los frecuentes, perro, gato. Es que yo cada vez que veo un perro, toco algún peluche, se me lloran los ojos y no puedo dejar de estornudar y toser. Esa es una alergia, Beto, a todas luces. Y solo me llega a pasar eso o cuando hay mucho viento también le puede pasar, porque el viento lleva también pólenes y polvo. Y si tengo algún tipo de alergia, podría ser otra cuestión. Yo creo que tienes una alergia y es un cuadro clásico, Beto. Y saludos y excelente información que nos otorga. Gracias, gracias, Beto. Otra pregunta de Karen, saludos, gracias Karen. Dice, ¿qué opina de los tratamientos naturales? Como tomar miel con limón y menta para cortar la tos. Y si es funcional o perjudica más de lo que apoya. En el programa anterior dije que la miel ayuda a la tos aguda, a la tos postinfecciosa. Pero ya cuando hablamos de una tos crónica o de una tos por asma, pues difícilmente va a ayudar y va a limitar o va a hacer que se quite la tos, ¿no? Pero para una tos aguda, una tos por un virus, por una gripa, yo creo que sí ayudaría bastante, Karen. Déjenme ver si tengo algún otro comentario. Creo que no. Bueno, me están llegando un par de comentarios más. Dice Mario, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias por vernos. Saludos, doctor Jaime, gran especialista y persona. Un abrazo, Mario, gracias. Bueno, ya para finalizar el programa, les quiero pedir que si notan alguno de estos síntomas, si ven que es algo recurrente, si ven que sus seres queridos, sus familiares presentan estos síntomas, no se esperen, no se les va a pasar. Hay una falsa creencia o idea que es repetitivo, que dicen, es que yo tenía alergia o tenía asma de chiquito y se me quitó a los 6 años o se me quitó en la adolescencia. Y a lo mejor sí, porque el asma tiene una baraja de posibilidades. O sea, yo puedo tener con el mismo número de naipes, el mismo número de cuadros o de presentaciones de asma. Lo que está mal es esperar y echarse el volado de a ver si se me va a quitar o no. Yo creo que no debemos y no es humano y no es correcto dejar a alguien que esté con este problema
por 1 año, por 2 años, por 10 años, a ver si se le va a quitar llegando a la adolescencia. Es un muy mal consejo, es una muy mala recomendación y yo no se lo deseo a nadie que lo esté padeciendo de esa manera, ¿no? Para mis radioescuchas, patita lastimada, hola doctor, lo quiero mucho, ahora yo con COVID, patita lastimada, mira nada más. Deseo que te recuperes pronto y si necesitas algo en lo que te pueda ayudar, patita lastimada, ya sabes que con todo gusto estoy para ti. Orlando Meraz, de asma es cuando estuvo en las noticias. He hecho varias entrevistas de asma, la verdad es que es uno de mis temas favoritos. Y sí, sin duda, Orlando, también hablé de asma y de COVID también en las noticias. Fernando Manuel dice, buenas tardes, toda mi familia tiene asma. Sí es genético, ¿verdad? Claro que sí, es lo que decía. Se hereda una generación a otra, Fernando. Entonces, así es. Entonces, hay que buscar una atención, ayuda cuando sea necesario. Amigos, pues con esto concluyo el programa. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por vernos. Se nos quedaron temas en el escritorio, pero nos vemos la próxima semana y aquí estaremos resolviendo todas sus dudas. Si quieren que tratemos un tema en particular, por ahí tengo unos pendientitos, mándenmelos que los vamos sacando, los programamos. ¿De acuerdo? Gracias por todo, tengan una excelente semana y les mando un fuerte abrazo. Que sean felices. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas, por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolanco-lomas, en YouTube, Dr. Jaime del Río, y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.